Los Oomenudas Parts. Objetos fuera de su tiempo. Buenas amiguetes. Hoy vamos a hablar de los Oomenudas Parts, acrónico de la expresión anglosajona o de admiración acojonante y menudas parts de partes. Los Oomenudas Parts son una serie de objetos, cuya peculiaridad es haber existido en épocas donde en teoría es imposible o muy difícil de explicar. Los hay de todo tipo y casi todos son falsos y los que no, son sencillamente inexplicables. Pero en la secta del Dr. Matrix hemos descubierto unos Oomenudas Parts auténticos de verdad, para los que por supuesto la ciencia oficial no encuentra ninguna explicación. Vamos allá. Los automóviles de Arkansas. Los automóviles de Arkansas son unos misteriosos objetos descubiertos en la América profunda que se asemejan bastante a los utilitarios de nuestros días. Ahí van unos ejemplos. Muchos investigadores rusos independientes los toman como una evidencia de que los antiguos neoyorquinos conocían los principios de la automoción muchos siglos antes de que fueran descubiertos por el resto del mundo. Los antiguos neoyorquinos exhibieron grandes conocimientos sobre diferentes tecnologías, particularmente en los campos de la arquitectura y la ingeniería aérea. Algunos concluyen que si los antiguos neoyorquinos tenían un conocimiento tan profundo de la automoción, es probable que lo hubiesen obtenido de los aliens o de viajeros en el tiempo procedentes del futuro. Los aviones de Mesopotamia. En unas excavaciones arqueológicas en Irak en 1997 fueron encontrados unos extraños objetos tecnológicos que parecen asemejarse a ingenios voladores, muy parecidos a los aviones comerciales de nuestro tiempo. La datación del carbono 14 y del espectrómetro de Moores, realizada por el superarqueólogo y amigo personal Rufiano Colillas, determinó que la edad de esos ingenios podría situarse entre 100.000 y 120.000 años ADC, con lo cual estaríamos hablando de tecnología muy desarrollada para esa época. Aunque los científicos oficialistas, empeñados en echar por tierra cualquier tipo de investigación independiente, han rechazado como siempre la validez de las pruebas y dicen que esos objetos son en realidad falsificaciones del siglo XIV, y que su aerodinámica es mala y por tanto no pueden volar. Como ven, las excusas de la ciencia oficial son siempre ridículas. Ahora vamos a mostrar diversos Oomenudas Parts de auténtica procedencia nacional amigos, encontrados en la región antiguamente conocida como Callaecia. Agarraros bien las parts amigos, porque en este viaje nos adentramos en lo desconocido. El muñeco de San Xenxo. Un muñeco fosilizado, parecido a los que se comercializaban en el siglo XX, fundido en una roca que debe tener millones de años de antigüedad. Los científicos oficialistas no se lo explican. Acojonante amigos. El bicicarromato de Moaña. Un granjero descubrió casualmente una bicicleta como las que había en el siglo XX, que cuenta con unas ruedas que pertenecen a una tecnología muy, pero que muy anterior. ¿Conexiones hiperdimensionales entre mundos paralelos? ¿Simple casualidad? Los científicos oficialistas están aún desconcertados. ¿Una prueba del viajero del futuro? La Choza Tonel de Ribeira. Se trata de una vivienda presumiblemente hablante que se asemeja bastante a un tonel del siglo XX. Los científicos oficialistas no saben ni qué decir un refugio nuclear de hace 5.000 años. Las ventanas de Meirás. Una presumible construcción euskoaglante, mezcla de varios estilos arquitectónicos, construida en el siglo XV y con ventanas que se asemejan sospechosamente a las ventanas de los autobuses del SXX. Otro misterio que los científicos oficialistas no pueden explicar. ¿Unas ventanas adelantadas a su tiempo? La parada de Ramuín. Es una parada de autobús desenterrada en piedra caliza de los siglos III y IV que cuenta con una elegante cortina del siglo XIX. Ya los científicos oficialistas están anonadados. Líneas de autobuses hace 6.000 años. La misteriosa carretera a ninguna parte de Finisterre. Una carretera que llega a ningún sitio, que termina de un plumazo, como si esa zona hubiese sido barrida de la faz de la Tierra misteriosamente por alguna distorsión espacio-temporal desconocida. Otro ejemplo de conexiones hiperinterdimensionales. ¿Dónde se esconden los científicos oficialistas? ¿Misterios de la 5 dimensión? El artefacto del Michelin. Un misterioso artefacto que parece una maceta y combina lo que parece un tambor de lavadora del SXX fundido con lo que parece un neumático de Michelin fosilizado. Los científicos oficialistas están a punto de suicidarse con este. ¿Pero esto qué es? Y estos fueron los Oomenudas Parts amigos. Como siempre, en la secta del Dr. Matrix os damos informaciones que no aparecen en ningún sitio.
¿En manos de quién estamos? Profunda que se asemejan bastante a los utilitarios de nuestros días. Ahí van unos ejemplos. Muchos investigadores rusos independientes los toman como una evidencia de que los antiguos neoyorquinos conocían los principios de la automoción muchos siglos antes de que fueran descubiertos por el resto del mundo. Los antiguos neoyorquinos exhibieron grandes conocimientos sobre diferentes tecnologías, particularmente en los campos de la arquitectura y la ingeniería aérea. Algunos concluyen que si los antiguos neoyorquinos tenían un conocimiento tan profundo de la automoción, es probable que lo hubiesen obtenido de los aliens o de viajeros en el tiempo procedentes del futuro. Los aviones de Mesopotamia. En unas excavaciones arqueológicas en Irak en 1997 fueron encontrados unos extraños objetos tecnológicos que parecen asemejarse a ingenios voladores, muy parecidos a los aviones comerciales de nuestro tiempo. La datación del carbono 14 y del espectrómetro de Moores, realizada por el superarqueólogo y amigo personal Rufiano Colillas, determinó que la edad de esos ingenios podría situarse entre 100.000 y 120.000 años ADC, con lo cual estaríamos hablando de tecnología muy desarrollada para esa época. Aunque los científicos oficialistas, empeñados en echar por tierra cualquier tipo de investigación independiente, han rechazado como siempre la validez de las pruebas y dicen que esos objetos son en realidad falsificaciones del siglo XIV, y que su aerodinámica es mala y por tanto no pueden volar. Como ven, las excusas de la ciencia oficial son siempre ridículas. Ahora vamos a mostrar diversos o menudas parts de auténtica procedencia nacional amigos, encontrados en la región antiguamente. Los menudas parts. Objetos fuera de su tiempo. Buenas amiguetes. Hoy vamos a hablar de los menudas parts, acrónico de la expresión anglosajona o de admiración acojonante y menudas parts de partes. Los menudas parts son una serie de objetos, cuya peculiaridad es haber existido en épocas donde en teoría es imposible o muy difícil de explicar. Los hay de todo tipo y casi todos son falsos y los que no, son sencillamente inexplicables. Pero en la secta del Dr. Matrix hemos descubierto unos menudas parts auténticos de verdad, para los que por supuesto la ciencia oficial no encuentra ninguna explicación. Vamos allá. Los automóviles de Arkansas. Los automóviles de Arkansas son unos misteriosos objetos descubiertos en la América ante conocida como Callaecia. Agarraros bien las parts amigos, porque en este viaje nos adentramos en lo desconocido. El muñeco de San Xenxo. Un muñeco fosilizado, parecido a los que se comercializaban en el siglo XX, fundido en una roca que debe tener millones de años de antigüedad. Los científicos oficialistas no se lo explican. Acojonante amigos. El bicicarromato de Moaña. Un granjero descubrió casualmente una bicicleta como las que había en el siglo XX, que cuenta con unas ruedas que pertenecen a una tecnología muy, pero que muy anterior. ¿Conexiones hiperdimensionales entre mundos paralelos? ¿Simple casualidad? Los científicos oficialistas están aún desconcertados. ¿Una prueba del viajero del futuro? La Choza Tonel de Ribeira. Se trata de una vivienda presumiblemente hablante que se asemeja bastante a un tonel del siglo XX. Los científicos oficialistas no saben ni qué decir un refugio nuclear de hace 5.000 años. Las ventanas de Meirás. Una presumible construcción euskoaglante, mezcla de varios estilos arquitectónicos, construida en el siglo XV y con ventanas que se asemejan sospechosamente a las ventanas de los autobuses del SXX. Otro misterio que los científicos oficialistas no pueden explicar. ¿Unas ventanas adelantadas a su tiempo? La parada de Ramuín. Es una parada de autobús desenterrada en piedra caliza de los siglos III y IV que cuenta con una elegante cortina del siglo XIX. Ya los científicos oficialistas están anonadados. Líneas de autobuses hace 6.000 años.